comenzar grabando. Espérense un poquito. Ok, entonces... bueno, esta clase, mira, tiene por nombre funciones dosimétricas y análisis de la dispersión, pero más que eso, se refiere a lo que son características de los haces de radiación. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo que en el fondo, chicos, si nosotros empezamos a desglosar qué es lo que sucede cuando un haz de radiación choca contra un volumen, ya sea como un impaciente, van a haber dos cosas básicamente. Primero, va a haber la dispersión, se va a generar dispersión, o sea, la dosis de radiación por radiación de frenado se va a traspasar a los electrones, ¿cierto? En eso estamos claros, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se traspasa la energía hacia el volumen irradiado? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa cuando un haz de radiación interacciona con la materia? No se oye. Ioniza un electrón. ¿Cómo? Saca un electrón de valencia de la capa externa de la materia. ¿Ya? ¿Y eso por qué sería? ¿Por qué de valencia? Porque son los más fáciles de sacar. Son los que están desapareados. ¿Ya? ¿Y cómo se llama ese tipo de interacción? ¿Cómo se llama ese tipo de interacción? No sé, no me recuerdo el nombre. ¿Cómo? ¿Cuántas clases de Fotoeléctrico, interacción? ¿Perdón? fotoeléctrico, Fotoeléctrico, pero él está hablando de las capas más externas. ¿Y ah, el fotoeléctrico con cuál va a ser? con la capa interna, Ah, el fotoeléctrico. Entonces, ¿y el que es de las capas externas, cuál sería? El efecto Compton. El efecto Compton. Ya. Y dada la energía que nosotros estamos trabajando, es mayor mayor a un MEV, ¿ya? ¿Cuál es la interacción más probable que vamos a encontrar? Todo esto nos falta una. Nos falta una clase de interacción. La producción de pares. Eso, corrupción de pares, ¿ya? Pasa lo siguiente. Eh, hay una gráfica que es una cosa así, más o menos. ¿Ya? En el cual aquí tenemos, esto está en MEV, acá, en este lado, y hacia este lado, perdón, en MEV, y acá, en el fondo, a este otro lado, tenemos, ¿cómo lo voy a hacer mejor? Espera un poquito, dejamos de pizarra. Ya, aquí mejor, para que quede más ordenadito. Es una gráfica de este estilo.
Ya dijimos que acá y una cosa por acá. Ya, para acá abajo tenemos MEV. En MEV, donde aquí va, se supone que va de más baja energía hasta más alta energía. ¿Ya? Aquí estamos como en 0. 0. Pongamos que aquí tenemos, supongamos que aquí tenemos un MEV. Un MEV, supongamos que acá tenemos, aquí este otro son 10 MEV, ¿ya? Y hay una gráfica que va, y acá, ¿qué es lo que tenemos? Miren, acá tenemos probabilidad de interacción, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos a este lado? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, es una gráfica más o menos de este estilo. Una acá. Es una cosa así. ¿Ya? Y la línea va más o menos de esta, van así. Este borrador no me gustó así. Esta línea, que más o menos dijimos que va por aquí, más o menos. Ya, y esta otra línea va más o menos por acá. ¿Ya? Que nos dicen, miren, acá, en este pedacito, en ese pedacito, fotoeléctrico. En este otro pedacito, Compton. Y en este otro, producción de pares. ¿Ya? Entonces tenemos esta gráfica. ¿Ya? O sea, cuando parte con haces de energía, haces de radiación de energía menores que un MEV, acá dijimos que esto era 1, y acá tenemos 10, menores que un MEV, la probabilidad que tengamos efectos fotoeléctricos es mucho más alta. ¿Ya? No quiere decir que esto, que cuando pasamos que cuando se pasa la barrera del MEV, no vayan a haber fotoeléctricos, sino que va a haber también fotoeléctrico, pero va a haber cada vez en menor probabilidad. ¿Ya? Entre 1 y 10 MEV, la interacción predominante son el efecto Compton. ¿Ya? Pero ya cuando pasamos de 10 MEV, la mayor probabilidad es producir, hay mayor probabilidad de tener producción de pares.
¿Estamos claros? Y de eso, de los conceptos de cada uno, ustedes se acuerdan, po. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la producción de pares? ¿Alguien me puede explicar en qué consiste el efecto de de producción de pares? Uy, voy a tener que ponerme igual que los niños chicos, a empezar a pasar listas y ponerles nota por participación. Porque si no, de otra manera no me contestan. Era cuando un fotón, ¿Ya? que era muy energético, ¿Ya? interaccionaba con el núcleo de un átomo. Este lo absorbía y generaba un electrón y un positrón. Más que interaccionar contra el núcleo, lo que hace en el fondo pasa cerca del núcleo. ¿Mm? Porque en el fondo lo que pasa ahí es que por volvemos al cuento de las fuerzas colombianas, ¿ya? Por interacción la interacción de las fuerzas colombianas, ahí se podía materializar esa energía en un positrón y en un negatrón. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y qué más había? ¿Y qué pasaba con ese negatrón y el positrón? Eh, se, eh, Se aniquilaban y salía energía con la mitad del fotón inicial, No, pero estamos en la parte que se está formando. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde salían? con distintos ángulos, Distintos ángulos. en direcciones opuestas. Eso. ¿Ya? En direcciones opuestas. En ángulo opuesto. ¿Ya? Y salían como partículas. Un positrón y un electrón. ¿Y qué pasaba con ese positrón y ese electrón? Colisionaban entre ellos. Coleccionaban entre ellos. ¿Y cómo van a colisionar si salen en ángulo opuesto? No entiendo eso. Dibujemos. Aquí va el fotón. ¿Ya? Acá, supongamos que aquí tenemos el núcleo. ¿Ya? Imagínense que aquí está el núcleo. ¿Ya? Pasaba cerca. Aquí se supone que se formaban dos partículas. Uno salía para acá y la otra partícula salía en el ángulo opuesto. Se suponía que aquí salía un electrón. ¿Ok? Y acá salía un positrón. ¿Ya? ¿Y qué son estos? Son partículas.
¿Ya? ¿Qué pasa cuando un electrón, ahora vamos al camino, sigámosle la huella a este electrón. Este electrón supongamos que va aquí. Este electrón. ¿Ya? Supongamos que tiene varias opciones. Si pasa cerca de un núcleo, ¿ya? Se va a cortar. ¿Y qué va a producir? Bremsstrahlung, ¿cierto? Esa es una opción. Supongamos que este electrón choca con otro electrón de las capas más externas. Saca el electrón de acá y por lo tanto este electrón se va a absorber por otro átomo. ¿Ya? Vamos al positrón. ¿Ya? Este positrón como es positrón, es más fácil que interacciones. Carga positiva se va a encontrar con un electrón, de carga negativa, y resulta que estos gallos, cuando van a chocar, chocan, chocan y se aniquilan. Y esto es más fácil que se aniquilen porque como este tiene carga positiva, ¿y con qué es lo que más se va a encontrar este positrón? ¿Con qué partícula se va a encontrar? Con la que es más fácil que se encuentre. Con un electrón. Con un electrón, ¿cierto? Sí. Porque está lleno de electrones, pues. ¿Ya? Y van a salir dos partículas aparte. Una para acá, dos fotones. ¿Con qué energía? Con la energía básica que va a salir. Eh, 512 megaelectronvolt. 511, por ahí. Algo así. Eso, ¿cierto? Ya. Más la energía cinética que puede haber traído este electrón, este positrón. ¿Ya? Entonces, eso va a salir disparado. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Quiénes son los responsables de entregar la dosis? Cuando nosotros hablamos, le llegó dosis. ¿Quiénes son los responsables del depósito de la energía a las finales? De los No entendí su pregunta, Profe, profe. ¿Perdón? Es que no entendí su pregunta. Sí, Después eso no se entiende. A ver, después lo que hemos hablado de la producción, pues ya habíamos visto que en el fotoeléctrico también sale un electrón, ¿cierto? Choca el fotón con un electrón de la capa más interna y sale eyectado un electrón fuera, ¡fum! En el Compton tenemos un fotón que choca con un electrón de la capa más externa y sale eyectado, ¡fum! Y ese electrón, bueno, va a ir a ionizar otros átomos que están alrededor, así como también el Compton también va a pasar lo mismo. Y aquí, en la producción de pares,
tenemos el mismo efecto, ¿ya? Se producen electrón-positrón, ¿ya? Salen en direcciones opuestas, y al final, estos también se van a volver el positrón al juntarse con un electrón se va a aniquilar, y el electrón que salió va a ir ionizando a otro átomo. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra que más se Sí, profe. repetió ahora? Ahora, en este rato, ¿cuál es la palabra que más he repetido? Electrón. El electrón. Electrón. Entonces, ¿quiénes son los responsables de entregar la dosis? Los ¿El electrón? electrones, ¿cierto? Los electrones son los responsables de que haya esta pérdida de la energía que se transforme, sea absorbida. Cada vez que hay una interacción, hay pérdida, o sea, hay de radiación con la materia, cualquier clase de interacción, hay energía que va a ser absorbida por la materia. Y también va a haber energía que no va a ser absorbida. Y esa absorción se va a hacer evidente por el movimiento de los electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, eso no lo pierdan de vista. Porque en el fondo después se van a confundir. ¿Ya? Vamos a la otra nuevamente. Perdón. Ya me pasó el otro día compartir. Ya, ahora sí están viendo este monito, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de dosis, es este asunto del el traspaso de la energía de la radiación de frenado a los electrones que están del cuerpo, del volumen del paciente en este caso. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros decimos, mira, esto va a corresponder a la dosis de radiación total que se va a entregar al volumen. Dentro de esta dosis total, nosotros la podemos separar en dos componentes. Un componente que es la dosis primaria y otro componente que se llama la dosis dispersada. ¿Ya? ¿De dónde viene el primario? Aquí en este dibujo, en el fondo viene, el primario viene desde aquí, directo desde la radiación. Es toda la energía que va a venir desde arriba. ¿Ya? Pero, cuando interacciona estos fotones que vienen desde la radiación, van a interaccionar con la materia dentro del volumen, también se van a dispersar, va a haber una radiación que va a ser dispersada por estos electrones en la medida que va avanzando la materia. ¿Ya? Entonces, siempre a eso se refiere con la parte que es dispersada y la radiación primaria. Entonces, fíjense, aquí tenemos, miren, el 1 dice que es el componente primario de las de incidente que viaja directamente al punto P sin dispersarse en el tejido, ¿ya? Al punto P. Después el 2 y el 3, el número 2 dice, es un fotón que se dispersó una vez y que posteriormente va a depositar su energía restante en el punto P. ¿Ya? Llegó acá, llegó aquí y llegó acá y se dispersó justo hasta este punto P. En el 3 y 4, miren, muestra múltiples fotones dispersados, el 3 y el 4, que van a contribuir también a este punto P. Estamos analizando
qué clase de radiación está llegando a este punto. ¿Se fijan? Entonces, un haz de radiación que no va a interaccionar. Luego vamos a tener otro haz de radiación que va a interaccionar más abajo y se va a salir retrodispersado, también va a contribuir. Después, otros que están interaccionando afuera y también van a contribuir. ¿Ya? Cuando ustedes irradian el aire, ¿tenemos dosis? No, ¿Qué es lo que tenemos? eh, radiación dispersa. Radiación dispersa. Sí. ¿Cómo va a tener radiación dispersa? Pero si no está interaccionando con nada. Profe, no entiendo muy bien su pregunta. Cuando se dispara un haz de radiación hacia el aire, ¿existe dosis o no? Yo creo que sí, porque es que ahí dice la dosis total es la de como la primaria y la dispersa. Entonces, si contamos eso, debería. Pero aquí estamos hablando, Basti, lo que estamos hablando, aquí hay un volumen, aquí no hay aire, Sí, ¿te fijas? Pero si sacamos el paciente y dejamos aire, no hay nada, ¿tenemos dosis o no? Mm, ¿Ah? buena pregunta. ¿Ya? Mm, creo que igual debería haber, ¿Están todos de como en acuerdo? el ambiente. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Oye, ¿y el Sí, resto? igual sí. Es que igual es interacción con la materia, ¿no? ¿Y con qué materia? El aire, ¿no? Con los elementos que hay No en sé. el aire, el carbono, nitrógeno, algo así, ¿o no, profe? Pero, pero no, en ese estado, sí, ya, podríamos decirlo, pero ¿en qué estado está ese aire? Gaseoso, Ya, gaseoso. Por lo tanto, su densidad, ¿cómo es? poca. Muy baja. Tiene una muy baja densidad. Por lo tanto, la probabilidad con que interactúe un fotón en el aire con algún elemento, ¿cómo es? Baja. Muy baja. Por eso, en general, cuando nosotros se mide, se dispara un haz de radiación hacia el aire, en general nosotros no hablamos de dosis. Hablamos de exposición. ¿Sí o no? Sí. Ah, ¿ya? Exposición. Y cuando nosotros hablamos de disparamos un haz de radiación hacia hacia un volumen de material, ahí nosotros hablamos de dosis. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya, profesor, o sea, sí, Sí. quedó claro. Sí, quedó claro, porque igual no da lo mismo si ustedes le disparan un haz de radiación a un bidón con agua, ¿ya? O sea, si ustedes ponen una placa radiográfica y le disparan y no ponen nada, va a aparecer todo ennegrecido, porque en el fondo nada detuvo la radiación para poder mostrarte una imagen. ¿Sí o no? Si lo pensamos en radiología diagnóstica, ¿sí o no? O sea, yo vengo, en vez de poner un paciente, no pongo nada. Pongo mi placa radiográfica al frente de las de radiación y disparo. ¿Cómo va a salir la imagen? Negra.
Negra, porque no hay nada que detenga la radiación. ¿Ok? Para que en el fondo me evidencie, que en el fondo evidencie algo en la placa. ¿Sí? Si yo pongo, si ponemos un bidón de agua, ¿vamos a tener imagen? Y disparamos nuevamente las de radiación hacia el bidón del agua y por detrás ponemos la placa de imagen. ¿Tendremos imagen? ¿No? ¿Por qué no? Sí, pero no se vería tan negra. No se vería tan negra, pero veríamos la imagen del bidón de agua. ¿Ya? Se vería más gris. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Ese agua a temperatura normal. Yo agarro esa agua, la meto al congelador. Y y después de eso la saco y la pongo para tomar una radiografía. Ya, disparo. Voy a ver. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver en la radiografía? Como más radio opaco, creo, ¿Por qué razón? porque está sólida. Ya, ¿y cómo se llama eso? ¿Qué pasó con su molécula? ¿Se unieron? Están más juntas, tienen más densidad. Eso, Tiene más, aumentamos la densidad, atenúa más los rayos. por lo tanto va a atenuar más la radiación, ¿ya? En la medida que el elemento que interpongamos sea más denso, ¿cierto? Más va a detener la radiación, o sea, más va a atenuar y dispersar la radiación, ¿ok? Entonces, ahí estamos, ya llegamos a un acuerdo, ¿ya? En que si disparamos el aire, no va a interaccionar. O sea, no va a interaccionar como depósito de dosis, ¿ya? La atenuación, acuérdense, atenuación, ¿qué es lo que quiere decir? Que el haz de radiación va a chocar, este haz de radiación va a chocar aquí y van a, ¿eh? O sea, que en el fondo, a ver, perdón, ¿qué quiere decir? Que en el fondo, este haz de radiación que tiene un valor, pongámosle de 100, ¿ok? Y luego, aquí, ¿Profe está dibujando? ¿sí no se ve? No. A ver, déjame un poquito. Eh, ahora sí, a ver, espérame. Ya. Volvemos a lo mismo. ¿Ahora sí me ven? ¿Ven las Sí, líneas? profe. Ya. Sí. Entonces, dijimos que acá va nuestro haz de radiación y va con 100 fotones. Y al salir de acá, ¿qué van a salir? Supongamos que salen 50. ¿Qué pasó con los 50? ¿Qué pasó con los 50 Se fotones? absorbieron. Se absorbieron, ¿ya? ¿Y cómo se absorbieron? A través de lo que nosotros hablamos de la interacción de la radiación con la materia. Por esos tres fenómenos, que según la energía es la probabilidad que podrían ocurrir. ¿Cierto? Y eso nosotros, miren, esto nosotros le llamamos, tenemos el concepto de atenuación, y tenemos el concepto de, por acá, de absorción. ¿Mm?
lo que se atenúa y lo que se absorbe, ¿ya? Y la absorción se hace a través de efecto fotoeléctrico, Compton, producción de pares. Y dependiendo de la energía también, incluso si la energía es mayor que incluso de 10 MB, mayor que 15, también puede existir fotodesintegración, ¿ya? O foto, no sé cuántito le llaman, o fotoabsorción, que en el fondo el fotón lo toma, es absorbido completamente por por el núcleo y puede hasta emitir una partícula. Pero eso es también, es mucho menos probable, dependiendo de la energía. Entonces, atenuación y absorción. Y la absorción va estado por la dispersión de los electrones. Los electrones que van a ir, en el fondo, chocando acá, van a ir saliendo, y ese electrón secundario va a chocar contra otro átomo, ¿ya? Va a ionizar otro átomo, y así sucesivamente, hasta que vaya perdiendo su energía, porque con cada interacción se va repartiendo la energía. ¿Ya? La energía, acuérdense, no se pierde, solo se transforma. Se va repartiendo entre el electrón y la energía de ligado que hay en el átomo. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, Sí, más o profe. menos. ¿Cómo? Sí, ¿Sí? profe. Ah, ya. Es que sentí un... Ya. Ya. Entonces, eso quiero que no lo pierdan de vista, ¿ya? En el sentido de que tenemos esas tres componentes, ¿ya? Entonces, si hablamos del depósito de la dosis, en el fondo nosotros podemos calcular lo que es calcular lo que es la contribución primaria, o sea, lo que viene desde la fuente. Esta en general, también generalmente, pero no siempre, contribuye con la mayor cantidad de la dosis, con la mayor parte de la dosis en general, aquí también, ¿ya? Pero la dispersión, que proviene de los fotones que depositan su energía después de haber pasado por uno o más eventos de dispersión, o sea, efecto Compton, fotoeléctrico, esos fotones que se han dispersado una vez son el componente predominante de la dosis de dispersión, aunque también pueden haber múltiples dispersiones. ¿Ok? Ahora, obviamente que la dispersión, ¿de qué va a depender? Del tamaño del volumen que yo estoy irradiando. Si el haz de radiación es más pequeñito, se fijan aquí que es más angosto, ¿cuánta cantidad de dispersión voy a lograr? Mucho menos que cuando el haz es mucho más grande, porque estoy irradiando un mayor volumen. Por lo tanto, si irradio más volumen, van a haber una mayor cantidad de electrones que se van a dispersar. ¿Ok? Dice que por esto Sí, profe. aumenta en la medida que el tamaño de campo aumenta. Ahora, ¿cómo se van a dispersar? ¿Cómo vamos a poder calcular cuántos electrones se dispersaron? Eso no es fácil, para nada. En el fondo, para medirlo así como directamente y poder decir, estos son de radiación dispersada, que esta es la radiación primaria. Se puede hacer, pero por métodos de simulación matemática, ¿ya? No una manera física. ¿Ya?
Entonces, ¿de qué depende el depósito de la dosis? Básicamente, de las características del haz de radiación. Por una parte. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Profundidad desde la superficie. Estas son las características del haz de radiación. Energía del haz de radiación, tamaño de campo, algún modificador del haz de radiación. Aquí llamamos modificadores. Por ejemplo, supongamos que arriba se puso una cuña o se puso una bandeja para, se quería proteger un órgano y se puso una bandeja y le pusieron un plomo para no irradiar una cierta parte del volumen que íbamos a irradiar. ¿Ya? Entonces esos son modificadores del haz, pero están afuera del paciente. La distancia fuente-superficie o fuente-piel, ¿ya? Eso significa SSD, ¿ya? Source Skin Distance, distancia desde la fuente al paciente. O sea, ¿cuál sería? Sería una cosa así, a ver. Supongamos que aquí está la fuente. Esta distancia entre lo que hay aquí y esta aquí. A esto le llamamos el foco. Superficie, desde el foco de la fuente, de donde se va a producir la radiación, hasta la superficie del paciente. De esta distancia. Distancia fuente-superficie o fuente-piel. ¿Ya? ¿Ya? Y también va a depender de las características del paciente. Por ejemplo, cómo es el contorno de la piel del paciente. Si es regular, es irregular. Me refiero a que me refiero a lo siguiente. Si el contorno, por ejemplo, estamos hablando de un cáncer de mama. ¿Ya? Ahí tengo la mama, aquí tengo, supongamos que ahí tengo el pulmón. ¿Ya? Por lo tanto, si el haz de radiación choca de esta manera, ahí, mejor aquí. Si el haz de radiación choca aquí, fíjense que aquí el haz no va a ser, en la superficie del paciente no va a estar plano a la entrada del haz. Va a estar angulada. ¿Ya? Como está pasando aquí. Que si yo pusiera un haz en este sentido, miren, si yo pongo un haz de radiación así, claro, y aquí yo estaría entrando de manera perpendicular a la piel. ¿Qué pasa si esto está angulado? Como aquí está entrando radiación, en esta zona, aquí, como está más cerca del foco, va a interaccionar más rápido. Este, como está más lejos, le va a llegar menos radiación, y aquí este le va a llegar más radiación por estar más cerca. ¿Se fijan? Todo porque no está entrando de manera perpendicular. Que si ingresáramos de manera perpendicular, aquí el perfil de la dosis sería plano en todas sus profundidades. Aquí, como el perfil no es plano, la dosis de radiación sería una cosa así.
sería hacia acá. ¿Se fijan? Eso depende de la superficie de la piel. Cómo está entrando el haz de radiación en la superficie. Y lo otro, de las inhomogeneidades del tejido. ¿Mm? ¿De qué estamos compuestos nosotros? ¿Qué tenemos dentro del cuerpo humano? ¿Mm? Tejidos, huesos, sangre, órganos. Por supuesto. Entonces, y cada uno tiene su densidad, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos justo aquí debajo, mira, hay una calcificación acá. Supongamos que tiene un pedazo de una calcificación. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la dosis de radiación? Obviamente esto lo va a atenuar. Esta cuestión que venía pasando así bonito, en la siguiente, a continuación, ¿qué va a pasar? Que por aquí va a entrar, por aquí la dosis de radiación se va a dar una vuelta y aquí va a seguir pasando. En la siguiente va a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque esto va a absorber una cantidad de radiación. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tejido, de la densidad del tejido, va a ser la atenuación de la radiación. Y esos son los factores que inciden en el depósito de la dosis. ¿Mm? Por lo general, miren, cuando se busca caracterizar un haz de radiación, lo que se hace es disparar un haz de radiación para estudiarlo hacia una cuba de agua. ¿Ya? ¿Por qué el agua? Porque en el fondo, en el agua, yo puedo meter una cámara de ionización para poder medir la dosis de radiación que está a distintas profundidades y en distintos lugares del tamaño del campo. ¿Ok? Entonces, a ver, una cosita. ¿Lo ven aquí? Miren, esta es la cuba. ¿Se fijan? Está llena con agua. Y en esta cuba hay un sistema de motores que van moviendo la cámara. Ahí está, miren, ahí se monta la cámara de ionización y esta se puede mover así, en el sentido lateral, superior, inferior, e incluso también hasta oblicuo. ¿Mm? Esas son las famosas, las cubas. Entonces, miren, pasa lo siguiente, que si la cuba, si la cámara de ionización empezamos a irradiar y la movemos en este sentido, miren.
La movemos en este sentido, de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que qué se va a obtener al medir la dosis? Vamos a tener lo siguiente, miren. Vamos a tener, miren, que en la superficie vamos a tener menos dosis, porque estamos llegando como casi al aire. Y en la medida que se va profundizando la cámara, va a empezar a moverse hacia acá, va a empezar a medir ionización hasta llegar hasta un punto máximo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Hasta un punto máximo. Y ahí a continuación va a comenzar a decaer. ¿Ya? Esto es lo que pasa cuando se mide con la con esta cuba. Miren. Ahora, supongamos que, miren, movemos el haz de radiación, miren, tenemos el haz de radiación aquí, y nos movemos en el sentido lateral. Ya no nos movemos en el sentido antero-posterior, sino que nos movemos en el sentido lateral. O sea, así. Nos movemos en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a tener? Se va a tener vamos a tener un perfil de dosis en profundidad. Esto es un perfil de dosis en profundidad. ¿Ya? Empezamos a mover la camarita. Esto es lo que se tenía antes, miren. Dosis 0, llegamos a un máximo y empezamos a decaer. Y si lo movemos en el sentido de lado a lado, vamos a empezar, como estamos acá fuera del campo de radiación, en la medida que nos vamos acercando al campo de radiación, vamos a ver que esto va a ir subiendo. Hasta llegar a un máximo, y luego va a volver a decaer. ¿Ya? Lo mismo, eso lo podemos repetir a varias profundidades. ¿Ya? Entonces, mire, por ejemplo, yo me pongo hacia la superficie, hacia la dosis máxima, voy y voy a obtener esta punta. Después me profundizo otro 10 centímetros más, mire, a 10 centímetros vuelvo a poner esto, obviamente se va a hacer más chiquitito el perfil. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque si volvemos a ver nuestro cuadro, no estamos acá, sino que vamos a estar acá, a esta altura. ¿Ya? O sea, la cantidad de radiación que va a llegar a 10 centímetros va a ser mucho menos, por eso el perfil de dosis va a ser más pequeño. ¿Ya? Entonces, esos son dos conceptos que se van a obtener con la medición. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos la dosis en profundidad y el perfil de dosis en profundidad a distintas profundidades, ¿qué es lo que se puede obtener? Uno puede recrear la distribución de la dosis a nivel uniendo puntos que tengan la misma dosis. A eso se le llaman líneas de isodosis.
Estas son las líneas de isodosis, en el cual, miren, aquí tenemos el ancho del campo y aquí tenemos la profundidad. Lo mismo aquí, ancho del campo y la profundidad. Entonces, con cada una su línea de isodosis, ¿ya? A ver qué sale acá. ¿Ya? Ese campo de radiación, fíjense, también va a tener una penumbra. A ver, ¿se puede montar esto? ¿Ya? Una penumbra, miren, que va a estar dada por qué cosa. El tamaño de la fuente, la distancia de la fuente hacia la superficie. Si se acuerdan por la clase de equipo, aquí teníamos el colimador primario y aquí abajo teníamos los secundarios, los que se ajustaban. ¿Ya? Entonces, esa radiación no es que no vaya a interactuar con las partes del equipo, interactúan. De hecho, al interactuar los fotones con los bordes de los colimadores, también va a ir aumentando lo que es el tamaño de la penumbra. ¿Ya? Se va a ver dispersiones y va a tener una variación de la dosis que vamos teniendo. ¿Ya? Si la fuente fuera más grande, la penumbra va a ser mucho más grande. Por ejemplo, una fuente de cobalto, este punto irradia más acá, y este punto irradia mucho más acá. ¿Se acuerdan que conversamos de la penumbra geométrica? Y este punto, miren, si después lo vemos acá, todo eso es penumbra. ¿Ya? Eso es la penumbra. ¿Y cómo se ve esto? Mire. ¿Se acuerdan que yo les comenzaba recién del perfil de la dosis? ¿Ya? El perfil de la dosis, en el fondo, porque aquí está moviéndose la camarita, llegamos estamos empezando a entrar al campo de radiación y aquí comienza a subir nuevamente y llega hasta un máximo y nuevamente decae. La penumbra en un campo de radiación se mide entre la isodosis del 20% y el 80%, para poder decir, mira, este es el ancho de la penumbra. El tamaño de campo está dado por la isodosis del 50%. ¿Ya? En este caso, miren. En este caso, tenemos lo siguiente, que la distancia de aquí hasta acá es lo que nos dice, mira, si nosotros ponemos un 10 por 10, quiere decir que entre este punto y este punto debo tener 10 centímetros. ¿Ya? Eso es a la isodosis del 50%. Entre el 20 y el 80 decimos, esta es la penumbra. ¿Ya? Acuérdense. Ay, me chiqué. Que teníamos penumbra geométrica, una penumbra de transmisión y una de difusión. ¿Ya? Y en el fondo lo que hace es depositar la dosis afuera de los límites de las de radiación. ¿Ya? Entonces, la geométrica está ligada a las dimensiones de la fuente y se reduce con respecto a los instrumentos que contienen la fuente radiactiva. La de transmisión es la radiación que se logra a través del colimador
y está ligada a la focalización y al espesor de las placas de los colimadores. ¿Ya? Y la de difusión son las radiaciones provenientes de las interacciones de la radiación con otros materiales que se encuentran en la trayectoria. ¿Mm? ¿Cómo se puede reducir la penumbra? Usando colimadores secundarios lo más cerca del paciente. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. ¿Ya? Eso. Ahora, yo les comentaba de cómo se medían esas curvas con una cámara de ionización, ¿ya? Que si al ser pequeña va a captar las pequeñas variaciones de las variaciones del gradiente de alta energía. ¿Ya? Y esto se hace en el fantoma, que es este fantoma de la cuba, que se pone ahí debajo del acelerador. ¿Ya? Entonces, ¿qué parámetros tienen las curvas de isodosis? Nosotros hablamos de la calidad del haz como para poder decir esto es más energético, este haz de radiación es más energético que este otro haz de radiación, porque la energía de un haz de radiación no la podemos medir de manera directa, ¿ya? No tenemos un dosímetro que al ponerlo debajo nos pueda decir, mira, aquí tienes fotones de 6 MB. ¿Y por qué razón? Porque resulta que acuérdense que nuestro espectro de energía no es discreto, no es de un valor único, es un espectro que es continuo, ¿ya? Y lo otro es que los dosímetros también se saturan, por lo tanto no podemos medirlo. Entonces, tenemos este efecto que se llama la calidad del haz. Medimos cuán energético que es mediante la irradiación con un fantoma a distintas profundidades y se hace una relación. Tenemos el efecto de la penumbra, que es el tamaño de la fuente, en la distancia de la superficie, la colimación y el filtro aplanador y el tamaño de campo. Miren, al ser unas de baja energía, en la medida que los haces tienen menor energía, aumenta la dispersión lateral. Por eso aquí las curvas son más redondeadas. ¿Ya? Si fijan aquí, de hecho, aquí dice un 100. Aquí está, mira, 100, 90, 90, 80, 70, así sucesivamente. Y el 100 prácticamente está en la superficie. ¿Ya? Y las líneas de isodosis son redondeadas, no son planas como aquí. ¿Ya? Y eso está dado por la dispersión lateral que tienen los electrones cuando interactúan con haces de baja energía. Acuérdense, interacción lateral. También hay mayor retrodispersión. Por eso que la dosis máxima, aparte de que penetrar poco en las de radiación, hay electrones que van a retrodispersar y van a contribuir a la dosis que está acá en la superficie. ¿Ya? En la medida que aumento la energía, aquí fíjense, la dosis máxima se va a ir profundizando. ¿Ya? Y aquí, por esa razón, esto aquí en este caso es un haz de cobalto, como aquí la fuente es más o menos es plana, aquí los perfiles de dosis van a ser bastante planos. ¿Ya? Y como tienen mayor energía, las penumbras, los electrones van a tender a seguir la dirección de las de radiación. Por eso que los electrones aquí van disminuyendo la dispersión lateral, por eso la penumbra es mucho más angosta. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablaba de un filtro aplanador? Que los vieron en los videos y todo el cuento. Porque el haz de radiación, cuando choca contra el blanco, la forma que tiene sale con una forma como puntiaguda. ¿Ya?
una cosa así, como este estilo. Estamos aquí, una cosa así, así, así más o menos. ¿Ya? Pero nosotros, ¿cómo eran los haces que teníamos? La distribución de los haces, teníamos que aquí eran prácticamente planos. Las líneas de isodosis. ¿Ya? ¿Cómo se lograba eso? Poniendo aquí un filtro aplanador que atenuaba la zona centro y dejaba atenuar hacia la zona externa. Y lo que hacía esto, que en el fondo este perfil lo ponía más recto. Eso es lo que hacía el filtro aplanador. Entonces por eso aquí dice, miren, con filtro, sin filtro. Y acá está el filtro aplanador. ¿Ya? Ahora, este filtro ahora, ese filtro tiene un tamaño determinado. ¿Ya? Entonces, hacia el centro es más grueso y hacia los extremos es más delgado. ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? El tamaño de campo se determina por la dosimetría. La curva de isodosis que encierra el volumen de tratamiento debe guiar el tamaño, no la forma del tumor. Entonces, yo se acuerdan que recién les comentaba sobre los modificadores de las de radiación. No sé si alcanzan a ver aquí, según las líneas punteadas. Esto es como si el haz incidiera de manera perpendicular, las líneas punteadas. Pero resulta que la superficie del paciente no es perpendicular, sino que viene siendo más curva. Esto que está acá. ¿Ya? A esto me refería que era perpendicular. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros, como a veces queremos irradiar, siempre nosotros tratamos de irradiar lo más homogéneo posible el volumen. Para eso se ocupan modificadores de radiación, que son, a veces se llaman las filtros cuña. Compensan lo que nos sirve para poder compensar estas diferencias de espesores, de distancia fuente-superficie, que lo que hace que inclinan, fíjense, lo que yo les contaba, se inclina la isodosis hacia afuera, porque aquí va a interactuar más, en la medida que está más cerca, interactúa más rápido, por lo tanto aquí va a interactuar más en profundidad, por eso la isodosis se curva. Entonces, por eso nosotros podemos poner una cuña acá arriba, una cuñita con el filo hacia dónde. Vamos a poner una cuña aquí, acá y acá. ¿Para hacer que en esta zona pase más radiación y aquí atenúe más la radiación? Entonces, al poner esta cuña y que entre en este sentido, lo que voy a hacer es voy a modificar las curvas de isodosis para que se pongan lo más paralela posible. ¿Ya? Ahora, no es gratis. ¿En qué sentido? Que cada vez que interpongo cualquier cosa en el haz de radiación, va a haber atenuación. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar un factor de atenuación por cada cosa que nosotros interpongamos en las de radiación. En este caso, por las cuñas. Las cuñas, en general, su angulación se mide en referente al eje central. ¿Ya?
por ejemplo, acá tenemos el eje central, y se miden a 10 centímetros. Se miden 10 centímetros, en el fondo supongamos que aquí tenemos los 10 centímetros, ¿ya? Ahí tenemos los 10 centímetros y medimos el ángulo de la isodosis. Entonces, este ángulo que está aquí, ese ángulo que está aquí, es lo que nos da el ángulo de la cuña. ¿Ya? No es el ángulo físico que tenga la cuña, sino el ángulo dosimétrico que va a caracterizar esa cuña. ¿Ok? Las cuñas pueden ser fabricadas de distintos materiales. Por lo mismo, no necesariamente una cuña va a tener de la misma manera que la otra. Aquí está más claro cómo funciona. Miren, aquí tenemos el haz de radiación, arriba, cuando no hay cuña y incide de manera oblicua, aquí va a depositar antes la radiación y aquí va a depositar después, por lo tanto, por eso se va a ir curvando hacia arriba. Si yo aquí interpongo el filtro de la cuña, aquí va a pasar más radiación y aquí va a pasar menos radiación. Perdón, más radiación, menos radiación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la dosis ya se va a compensar en esta forma. ¿Qué pasa cuando nosotros, miren, combinamos los haces de radiación? Tenemos que... ¿qué va a pasar? Que pasa lo siguiente, cuando nosotros unimos unas de radiación, si nosotros, miren, pasa lo siguiente, que en el fondo, me voy para atrás de nuevo. Si nosotros tenemos lo siguiente, tenemos nuestro volumen, nuestro paciente, aquí tenemos nuestro paciente. Y acá vamos a tener aquí el haz incidir, el haz aquí en el paciente. ¿Ya? Si el tumor se encuentra aquí, en esta zona, cerca de la superficie, ¿qué nos va a suceder? Nos va a pasar que aquí, bueno, como ustedes vieron, ¿se acuerdan la curva? ¿Se acuerdan la curva que teníamos así? ¿Ya? En que la dosis de radiación partía algo del estilo, de este estilo. Llegaba a tu máximo y después se caía. ¿Ya? Aquí pasaría lo mismo, estaríamos acá. Y aquí en el fondo, ¿qué pasaría? Que el tumor se encontraría más o menos aquí en esta altura. ¿Ya? Parte de la superficie, llega hasta un máximo. Entonces, miren, ¿y qué vamos a hacer aquí? A este valor, que se encuentra en esta cosa, lo vamos a tomar como referencia este valor que está aquí, el volumen, la dosis máxima, vamos a dividir. Entonces, vamos a tomarlo como referencia y lo vamos a normalizar la curva al valor de la dosis máxima. ¿Ya? ¿Qué quiere decir normalizar? Que supongamos que aquí tuvimos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100, 2000. ¿Ya? 1900, 1800, 1500, así. Entonces tenemos valores que son súper aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo aquí tengo un valor de 2000. Divido todos los valores de la curva por 2000. Por ende, aquí, en este punto, mi dosis va a ser mi punto del 100%. Hoy no se ve. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, No. profe. ¿Sí, cierto? Ya. Si no se entiende, avísenme. Y lo explicamos de otra manera. ¿Ya? Ahí tengo mi valor del 100%. ¿Ya?
ese valor que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si normalizamos esto aquí, el 100%. Entonces, si yo ahora veo la curva, y supongamos que aquí está mi isodosis del 100%. ¿Ya? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir. Aquí tengo 100. Aquí bajó a... Supongamos que aquí bajó a 70. Aquí bajó a 50. ¿Ya? 40. 30. ¿Ya? $100. Dijimos 80. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa? Si el volumen blanco está aquí donde está el 100%, ¿qué quiere decir? Yo puedo decir, mira, puedo medir con una cámara y sé que aquí, cuando está en el 100%, si yo le doy, por ejemplo, 100 unidades de monitor, yo puedo calibrar y decirle, mira, acá, si yo le doy 100 unidades de monitor, aquí va a recibir una dosis de 100 centigrados. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero irradiar este volumen que se encuentra a la Dmax y lo... Un segundo, chicos. No. Profe, disculpe, ¿a qué hora va a terminar esta clase? ¿Eh? Son las 8:33. Ya, paremos nomás. Hay otra cosa, ¿puedes subir las clases de la semana pasada, por favor? Del día sábado, Sí, por supuesto. en video. Gracias. Sí. A ver, miren, con esto termino. ¿Ya? Si acá tenemos el 100, entonces yo le puedo decir, mira, yo le quiero dar 2 Gray aquí. Por lo tanto, tengo que darle aquí 200 unidades de monitor. Ahora, ¿qué pasa? Miren, pasa lo siguiente, que si después nosotros tenemos nuestro volumen tumoral está aquí, supongamos que aquí está en el 40 al 40, para poder yo darle los 200, las 2 Gray, ¿ya? Yo tendría que darle aquí al 40%, aquí a la profundidad donde tengo 40%. O sea, acá si yo doy 2 Gray acá, ¿cuánto le llega acá? Son 2 Gray por el 40% de 2 Gray. Son 2 por 1 punto, 2 por 0.4. 0,8. ¿Ya? Si aquí yo le doy 2 Gray, aquí le llegan 0,8. Por lo tanto, si yo quiero dar aquí 2 Gray, ¿ya? Entonces tendría que aumentar la dosis acá, en vez, para poderle, aquí le había dado 200, tendría que subirlo prácticamente al doble, tendría que dar 400 para que aquí le lleguen 200. ¿Se entiende? Como acá tengo 40% de 100, acá le llega una dosis de 0,8 si es que yo le doy 200. ¿Ya? Ahora, para aumentar, darle los 2 Gray, vamos a tener que subir al doble la dosis de radiación allá para que aquí le lleguen los 2 Gray. ¿Se entendió? No, entonces seguimos el sábado. ¿Ya? Vamos a buscar otra manera. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, profe. Profe. Ya, paramos entonces.